Bueno, bienvenidos de vuelta. Y el juez Juan Carlos Checkley ha aprobado, ¿no?, una polémica orden de allanamiento en contra del ministro del Interior. ¿Qué es lo que ha definido mi amigo Humberto Abanto como el método Lavajato? Y tiene toda la razón. Sale la noticia criminal, ¿no?, cuidadosamente filtrada a los medios amigos, testimonio de 2 colaboradores eficaces nuevos, ¿no? Y luego viene el pedido de allanamiento, llega a donde un juez que, hasta donde sabemos, es un juez probo, Juan Carlos Checkley, que ha tomado decisiones bastante acertadas. En este caso pensamos que hay algo detrás, hay algo más, porque la desesperación, la premura con la cual está actuando Delia Espinosa en el Ministerio Público por tratar de bajarse como sea a la presidenta Dina Boluarte es algo que ya nos queda cada vez más claro. Pero para eso no se puede prestar Juan Carlos Checkley. Entonces hemos querido indagar, investigar de una manera más amplia en qué cosas pueden existir que puedan ser utilizadas de palanca para quizás de alguna manera presionar, ¿no?, al juez Juan Carlos Checkley para que haga lo que la Fiscalía le pide. El juez Juan Carlos Checkley Soria es, desde hace por lo menos un par de años, un juez supremo provisional cuyo rostro y desempeño es cada vez más público por la importancia de los casos que resuelve en primera instancia a nivel de la Corte Suprema. Lo vimos en audiencias, por ejemplo, de Betsy Chávez. Permítanme defenderme en libertad. Es lo que les pido. Permítanme hacerlo en libertad. El cese de su patrocinada, la señora Chávez Chino. De Pedro Castillo. Revisión, cese, por donde quiera, haga sus arreglos. Doctor, vamos a entrar por el de revisión. Doctor, De Iván Noguera, ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, disuelto por el escándalo Cuellos Blancos. No importa, ya me di cuenta que esto es medio político. Ya se cumplió su tiempo. Acá estamos en una audiencia donde la Fiscalía tenía que cumplir unas reglas de conducta. O de Martín Vizcarra. Y no están en discusión. Solo 3 y ya fueron. O también lo vimos yendo hasta la Avenida España para dirigir la audiencia de detención preliminar, tanto en Pedro Castillo como la audiencia de Andrés Hurtado Chibolín. La última decisión fue en este caso. Andrés Avelino Hurtado Graves. ¿Tiene usted algún apelativo, algún alias, como lo conocen? El nombre artístico, Chibolín. El caso del allanamiento al ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Pero el juez Checkley pidió dejar de ver este caso en octubre de este año. Técnicamente, pidió inhibirse. La inhibición es un pedido que realiza un juez para apartarse de revisar un caso debido a que cumple con alguna de las causales estipuladas en el artículo 53 del Código Procesal Penal. Según el acuerdo plenario, la Corte precisa que en el caso de inhibición o de recusación, lo que se busca es alejar al juez de un proceso, pues está vinculado a las partes y al objeto procesal que se discute, lo cual podría afectar su imparcialidad. Esta fue la solicitud de Checkley. Pidió alejarse del proceso de abuso de autoridad que se lleva contra el mismo Juan José Santibáñez. Sin embargo, contracorriente, accedió a la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, liderada en esta oportunidad por el juez Iván Sequeiros, en la que rechazan el pedido de Juan Carlos Checkley y, como cosa juzgada que es, lo conminan a seguir llevando el caso y también a decidir los pedidos de la Fiscalía de la Nación sobre el caso del ministro Santibáñez, como el que vimos hace algunos días, y también lo obligan a ver el pedido de impedimento de salida del país programado para el próximo 11 de marzo. Aquí un detalle. El magistrado Checkley Soria refiere que la defensa del investigado Santibáñez Antúnez la ejerza el estudio Caro Asociados, en el que también participa como socio el abogado Luis Miguel Reina Alfaro, quien viene ejerciendo actualmente al defensa del juez que se inhibe. Por lo tanto, se inhibe de conocer los procesos en que se intervenga como investigado Juan José Santibáñez Antúnez, bajo el patrocinio de Caro y Asociados. Además, dentro del mismo documento se menciona que las defensas técnicas del investigado son los abogados Virginia Naval Linares y Junior Mendoza Jesús. Estos dos nombres, junto a Luis Miguel Reina Alfaro, a quien Checkley mencionó como su abogado, figuran en la página web del estudio que dirige Carlos Caro, a quien buscamos para que nos dé una entrevista. ¿Por qué la
insistencia del Poder Judicial para que Checli siga llevando este caso. Yo creo que era más transparente, más allá de las bondades y la decencia del doctor Checli, aceptar la inhibición que viniera otro magistrado, porque siempre va a ser ahora una fuente de cuestionamiento, decir, bueno, el doctor Checli tiene como abogado, el mismo abogado del estudio, del procesado, entonces va a generar mayor discusión de lo que ya se está dando, ¿no? En esta lawfare, esta guerra judicial entre Ministerio Público, Congreso, Ministerio Público, Junta de Justicia. Buscamos insistentemente a los magistrados responsables de esta decisión. Checli habló sobre lo que es para él la figura de los allanamientos. Y la regla es bien clara. Para un allanamiento no se requiere la presencia del defensor público. O sea, yo soy juez, yo doy allanamientos y allanamientos fuertes, potentes, en oficinas del Congreso, etcétera, y en casas de altos funcionarios. El fiscal con la policía llega al lugar del allanamiento, lo primero que tiene que hacer es tocar la puerta o tocar el timbre, una orden judicial, y a partir de ahí comienza la diligencia de allanamiento. Entonces, si no se le permite el ingreso, una espera razonable, y luego entra. Incluso yo autorizo el deserraje y el fiscal está autorizado a entrar con la policía por la fuerza. Pero esta no es la única controversia que rodea a Checli, quien también fue requerido para este reportaje. La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos informó que dispuso incorporar al magistrado Juan Carlos Checli Soria del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en la investigación seguida contra Patricia Benavides Vargas. Según el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva Rivera, en su versión aseguró que 2 consejeros en la sombra de la fiscal coordinaron con el magistrado supremo para que programe la audiencia de sobreseimiento del caso de Emma Benavides en la fecha de otro hecho que atrajera la atención nacional para que pase desapercibida. A cambio, la titular del Ministerio Público habría ofrecido a Checli el archivo de una investigación por supuesta corrupción cuando trabajaba en Piura. Lo involucran en la investigación para generar la inhibición en el caso de Benavides. Pero como ya se inhibió el caso de Benavides, ya en lo demás lo siguen utilizando. Así es, exactamente. Entonces, como que lo tienen un poco cogido, ¿no? Pero es absolutamente irregular. Y es lo que los fiscales se quejan de los abogados, de tinterillar. Pero lo están haciendo, los propios fiscales, ¿no? Requerimientos que le hace la Fiscalía de la Nación y, a su vez, él mismo es investigado por la propia Fiscalía de la Nación. Entonces, en aras de transparencia en su actuar funcional, definitivamente, y para evitar cualquier tipo de suspicacia que pudiera dar a entender ante la opinión pública de que pudiera estar siendo manipulado o presionado de alguna manera por ser investigado en la Fiscalía de la Nación para emitir un tipo de pronunciamientos de aquellos requerimientos que le haga la propia Fiscalía de la Nación, justamente para evitar esas suspicacias, ¿no? De presunto sometimiento, algún tipo de presión, él debería apartarse. La carpeta fiscal correspondía al caso Los Ilegales de Piura. Checli ha negado en todo momento esta versión. Uno no puede ceder a ningún tipo de presión, ni de la prensa, ni de la mediática, ni de los colegas, ni de nadie, ni de las partes, menos de las partes. O sea, uno tiene que hacer su trabajo, por eso las audiencias son públicas, se escuchan los argumentos y se toman decisiones, ¿no? Tramas y desenlaces aún inciertos en torno a un juez supremo provisional que ve casos importantísimos y que estaría recibiendo presiones. A ver, efectivamente el juez Juan Carlos Checli tiene una denuncia en Piura, ¿no? Lo implica un tercero en una organización criminal compuesta por jueces y fiscales que cobraban por archivar o por dar algunos fallos favorables, ¿no? Obviamente el juez Juan Carlos Checli, que hasta donde sabemos es un juez probo y ha actuado correctamente siempre y de manera independiente en sus sentencias. Pero él ha negado, pues, ser parte de esta red criminal. Sin embargo, esa investigación llega a la Fiscalía porque no se podía resolver en Piura. Él es un juez supremo. Entonces tiene que verlo en la Fiscalía que esté de igual rango, ¿no? Una Fiscalía Suprema. Entonces esto llega y lo que ha dicho Jaime Villanueva es bien grave, que 2 asesores, ¿no?, lo visitaron, supuestamente José Luis Aullón y Hernán Garrido Leca, siempre según la versión de Jaime Villanueva, para que programe la audiencia de Emma Benavides, que sí la tenía que ver él, la hermana de la fiscal Patricia Benavides, un día que haya un acontecimiento que
pudiera hacer que se diluya, ¿no? esa información. Luego hemos visto que esto pasa a la Fiscalía de Uriel Terán, pero esa investigación ya ha concluido, ¿no? O sea, no podrían estar utilizando esto en contra del juez Checkley porque ya concluyó. Pero algunos detalles de cómo es que se ha dado esta conclusión. El caso empezó efectivamente en el despacho de Bersabet Revilla, pero sabemos que a ella la sacan de mala forma en medio de escándalo porque ella estaba revisando el caso de la hermana de la fiscal de la Nación, ¿no? Emma Benavides. Y luego entra Elder Uriel Terán de Anderas a asumir como fiscal supremo provisional. Pero él no dispuso que se realice ninguna de las diligencias que eran fundamentales para esclarecer estos hechos. Lo del caso de Piura, que compromete supuestamente al juez Juan Carlos Checkley, ¿no? Las diligencias no se hicieron, se enumeran en la página 32 de la disposición del archivo. Hizo una ampliación del plazo de la investigación, que ordenó que dure el 5 de diciembre del año 2022 al 5 de agosto del 2023. Pero era en un momento que por mandato jurisprudencial ya no era posible, ¿no? Pese a lo cual tampoco ordenó hacer las diligencias que realmente hacían falta. O sea, pide esa ampliación que ya era irregular y encima no hace lo que pide, lo que tenía que hacer. Luego sale Uriel Terán por estos escándalos y entra el juez Alcides Chinchay. O sea, él tiene esa fiscalía ahora. Él halló un panorama en que todo plazo posible de investigación ya estaba vencido. No se habían hecho las diligencias mínimas que hubieran buscado esclarecer los hechos y tuvo que archivar el caso. O sea, ahí no es responsabilidad del fiscal Alcides Chinchay. Y nunca sabremos si realmente había algo detrás o no. Entonces, claro, esta versión de Jaime Villanueva cobra mayor relevancia en este contexto. Porque ¿acaso es que Patricia Benavides llegó a transar con el juez Checkley para tenerlo de su lado y que pueda, ¿no?, corroborar en el Poder Judicial todas las líneas de investigación y las solicitudes que hiciera Patricia Benavides, ¿no? Eso está por verse. Nuevamente, no queremos manchar el nombre del juez Checkley, sabemos que es un juez probo, pero hay que decir estas cosas. En todo caso, con lo del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, por un caso de abuso de autoridad que tiene una pena de 3 años, no corresponde pues un allanamiento, es el ministro del Interior. Y siempre ha sido muy cuidadoso el juez Checkley. Entonces, por eso sospechamos que puede haber habido algún tipo de presión, ¿no?, de repente vinculada a este tipo de casos. Muy bien, ahora vamos a hacer una mención antes de ir a nuestra entrevista con Juan Carlos Portugal, el abogado de la presidenta Dina Boluarte. A partir del 13 de marzo, déjese sorprender por Danza, un lugar donde la cultura y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Disfrute de una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiere ya sus entradas a través de Join Us. Danzas y sabores del Perú. Ahora sí, antes de revisar esta declaración de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, presidente del Perú. ¿Cómo está, doctor? Augusto, gracias por la invitación. Juan Carlos, quiero poner primero el byte de Delia Espinosa en el que se refiere a la presidenta en su conferencia de prensa ayer, o no, en un programa, obviamente, afín a sus intereses en esta red casi clandestina llamada Nativa. A ver, que nos cuente su versión el abogado de la presidenta Juan Carlos Portugal. ¿Qué respondemos a eso? A ver, yo creo que las entidades de persecución o de investigación y por supuesto las autoridades que representan a estas no pueden tener un protagonismo en la agenda jurídica ni política, ni social, ni jurídica del país. Lo único, con todo respeto, que hace la señora fiscal de la Nación es deslegitimar la institución, porque me parece que hay formas, tinos y tonos de poder reaccionar frente a una intervención o una postura democrática de la presidenta Dina Boluarte. Y lo que olvida la fiscal de la Nación es que como titular de la acción penal pública en los casos de la presidenta de la República, tiene que guardar absoluta compostura, celo y cautela, Augusto, de la reserva de la investigación.
La fiscal de la Nación públicamente ha levantado la reserva de la investigación violando el artículo 61 del Código Procesal Penal que establece criterios de objetividad e independencia y el artículo 324 del Estatuto Procesal Penal porque ha anunciado que la Presidenta de la República tenía una declaración y además etiqueta el caso como el cofre. La representante de la legalidad etiqueta el caso, no le asigna una carpeta fiscal, que es lo que correspondería en todo caso si va a ser un anuncio público de esa manera. La primera en deber respetar la legalidad, en mi concepto, fue la primera en desconocerla. Ahora, ¿cuál ha sido el tono de las diligencias que se han llevado a cabo? Porque nosotros tenemos información de que las primeras han sido intensas, ¿no? Que ha habido un choque inicial que luego se ha soslayado y ha permitido que haya un diálogo respetuoso, pero al principio no fue así. A ver, el Ministerio Público tiene una tesis. La defensa tiene una antítesis. Ese principio de tensión claramente se generan en ciertas intervenciones que como defensa la presidenta realizó y claramente también se trasunta en las respuestas a partir de esas incidencias que yo planteo en las citaciones que ha tenido la presidenta en condición de investigada. Y ha habido, por supuesto, tensiones académicas y en el seno de una declaración propia de una persona que asume una tesis de defensa. Pero ten la absoluta seguridad, Augusto, que la presidenta no se deja avasallar ni maltratar con nadie quien esté frente a suyo. Ni con una autoridad. ¿Pero hubo un maltrato? De ninguna manera. Al principio. Por eso es que sostengo que la presidenta de la República no permitiría dejarse maltratar ni avasallar. No, pero con le nadie, respondió. Pero sea local lo que o nosotros visita. sabemos es que le dijo, sí, por favor, tome asiento la investigada. Las primeras reacciones de la fiscal de la Nación, porque en su concepto consideró que hay que la ley es igual para todos, a todas las personas bajo esa condición. ¿Dijo algo así? La trató ciertamente como investigada en una primera oportunidad, no generó una tensión como se ha, digamos, manifestado en los medios de comunicación y además tampoco como abogado que cautela la defensa y la integridad de la presidenta lo hubiese permitido. No, lo que nosotros sabemos es que usted le pidió respeto, ¿no? Citaciones siguientes, el tino y las formas, que también son protocolos importantes entre la representante de la institución y la presidenta del país, cambiaron. Ya, pero también Presidenta de la cambió, República, o sea, ya declarante y no otros le dicen conceptos. investigada, le dicen declarante. Declarante, presidente de la República, que finalmente pueden sonar a terminologías parecidas, porque en efecto es investigada, pero también es declarante y es presidente del país. Y sin dejar de relajar el principio de igualdad en el trato y en la forma, hay tratos. Pero sí y hay corresponde, posturas, ¿no? que por supuesto hay que realizar en el marco de una investigación a la presidenta del país. Y finalmente se superó y las diligencias fueron bastante pacíficas. ¿Cuántos casos tiene actualmente la fiscal de la Nación? Respecto a la presidenta, a ver, hay dos casos que están en la subcomisión de acusaciones constitucionales. El caso denominado Rolex y el caso de las protestas. Hay otros, como el caso de lavado de activos, en donde no es aforada, esto es, no es una investigación en el marco... Casos dinámicos del centro. En efecto, sí. El caso de enriquecimiento ilícito, que es una consecuencia de la desacumulación en el caso Rolex, el caso de la intervención que obtuvo la presidenta de la República, el caso de una supuesta reunión... La intervención de las cirugías. Efectivamente, el caso Cofre, y el caso Jaliwarma 1 y caso Jaliwarma 2, que no es del caso o en su condición de presidente de la República, sino en su ex condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Pero igual Social. aforada, ¿no? Efectivamente. Ok, y estos casos, ¿usted siente que son una forma de presionar a la presidenta Dina Boluarte de una forma política desde el Ministerio Público? Muchos han hablado sobre eso y razones les sobran. Pero te hablo como abogado de la presidenta y en el tono que merece esa intervención. Yo creo que hay que diferenciar algunos casos con otros. Me parece que es absolutamente inútil investigar, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, el caso Cofre. Habría que ser bastante insensato creer que la presidenta de la República fue a votar al Colegio de Abogados con Vladimir Cerrón dentro del vehículo presidencial. Habría que ser bien insensato para creer que a plena luz del día y con tantas personas dentro de la cápsula de seguridad de la presidenta y con dos testigos dentro del cofre presidencial, la presidenta de la República haya llevado a Vladimir Cerrón. Es insensato construir esa tesis. Y como es tan insensato, creíamos que esa investigación no se iba a iniciar. Se basan en estas conversaciones, estos audios
encuentros entre el capitán Junior Izquierdo, alias Culebra, y el actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Él se refiere al cofre y dice que están protegiendo a Vladimir. Pero Augusto, hay un canal de investigación sin identidad propia al investigado. Te explico. Antes de iniciar una investigación con identidad propia, se puede realizar una indagación previa con el propósito de no abrir, en efecto, esa investigación. El propio Montalvo, que culpó a los medios de comunicación, porque cuando se hizo la constatación y verificación, dijo un sector que la defensa Augusto se había opuesto. Todo lo contrario, lo que le dijimos al Ministerio Público es, según las normas que regulan el procedimiento de la constatación y verificación, que en buena cuenta era una reconstrucción, se establece que tiene que existir varias declaraciones y no solamente una. Y el objeto de la constatación y verificación era determinar el recorrido, Augusto, tanto de ida como de vuelta. Pero solamente se había realizado de ida porque los testigos, tanto la agente de seguridad de la presidenta como el conductor de vehículo presidencial que la trajo de la jurisdicción de Asia, no habían ido a declarar. No tenía ningún propósito realizar una constatación de vuelta porque los testigos protagonistas de esa historia no habían aparecido. Y el propio Montalvo, en la constatación, va hacia el condominio Mykonos y responsabiliza a los medios de comunicación porque consideró que era un psicosocial que él había creado, pero que en realidad no fue así. Entonces, si la investigación tiene dos propósitos para su culminación, y culmina cuando se cumple el plazo de la investigación o en su efecto cuando el objeto de la investigación sea satisfecho. Ya se ha satisfecho el caso de la presidenta. No se ha determinado con absolutamente nadie que haya utilizado el sagrado vehículo presidencial para encubrir un delincuente. El caso debería acabar. Y si no acaba, sí sentimos que hay otro ánimo. O sea, lo tienen abierto para presión política. Sí sentimos que hay otro ánimo. Y ahí hay una pérdida de objetividad que con todo respeto lo manifiesto. Quiero preguntarle también por el caso, bueno, más reciente es ir por Juan José Santibáñez, ministro del Interior. Pero eso yo creo que tiene como un objetivo de tratar de llegar finalmente a la presidente. Y es igual en el caso del hermano Nicanor Boluarte, que no significa que no tenga que responder por todos los cuestionamientos y denuncias que hay en su contra. Pero nosotros ahí sí nos desmarcamos del resto porque detectamos un comportamiento irregular, obstinado, por parte de la ex fiscal a cargo del EFICOP, Marita Barreto, ¿no? Ella utilizaba a algunos investigados como Iván Ciucho para dar a entender que él estaba siendo secuestrado, para acallar su versión respecto del abogado de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda. Y además dice una serie de cosas respecto de un pagaré que eran falsas. Todo esto para meterlo preso a Mateo Castañeda y hacerlo declarar en contra de Nicanor Boluarte. Esto es lo que ha definido de una manera magistral el abogado Humberto Abanto y ha calificado esto como el método Lavajato. Sale la noticia criminal, te sacan tu organigrama, allanamiento, te llevan en BBD, en pijama, te humillan públicamente, te reducen con la misma viada, ¿no?, que te dan todo este cargamontón mediático. Te presentan una detención preliminar, 10 días, luego viene la prisión preventiva, te clavan 3 años preso, y eso es lo que iban a hacer con Nicanor Boluarte, ¿no? Ahora, el elude la justicia para tratar de no verse afectado por esto. Es criticada esta actitud, pero finalmente le dan la razón en la segunda instancia. Entonces, esto es algo que hemos visto muchas veces y lo están utilizando en el Ministerio Público ya de una manera evidente. ¿Ustedes sienten que es así? ¿Que hay una intención de tratar de derrocar a Dina Boluarte por los intereses politizados de un Ministerio Público que obedece órdenes de personajes extraños que presionan desde arriba? Hay dos respuestas a esa pregunta. A ver. Una primera, y te coloco en un ejemplo de los casos que yo asumo de la presidenta, el caso denominado Jaliwarma II, en donde la presidenta de la República, supuestamente en la condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, favoreció en la contratación de Víctor Torres Merino. El día viernes de la semana pasada nos notifican una disposición a un día de que la presidenta tenía que declarar a Augusto. Es decir, esa disposición del 20 de febrero, que es la disposición 7, que recalifica los hechos y recalifica el marco de imputación hacia la presidenta, no tenemos la oportunidad de hacer una defensa ancha y cautiva, porque del viernes al lunes hay ningún día hábil.
Pese a eso, la Presidenta de la República fue a declarar porque entendimos que quizás la estrategia y la lectura desafortunada del Ministerio Público era la Presidenta, como hemos variado la imputación, no va a declarar y yo voy a cerrar esta investigación y voy a denunciar constitucionalmente al Congreso de la República sin su versión, en silencio. La Presidenta afrontó y declaró esa investigación. Víctor Torres Merino señala que la Presidenta de la República se encontró con él casualmente, es decir, de manera muy casual y poco coincidente, cuando el delito de concertación, supuestamente para tener una reunión previa y favorecerte con una futura contratación, no puede ser casual, tiene que ser concertada, tiene que ser convenida, tiene que ser trabajada. Y que nadie más lo vio, solamente era Víctor Torres Merino y la Presidenta de la República, nadie más almorzó en ese lugar. Víctor Torres Merino señaló que conversó con la Presidenta de la República para que ésta le favorezca en una contratación en el piso 11 del MIDIS, cuando quede en el piso 10. Pero digamos que es un error irrelevante. Dice que hay una sala asignada bajo el número 1. No existe, pero digamos que es un error irrelevante. Él dice que el 22 de febrero del 2022, la Presidenta de la República estuvo desde las 3:35 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde frente a Víctor Torres Merino. La Presidenta de la República, hasta donde yo sé, no tiene el don de la ubicuidad para estar simultáneamente en ambos lados. La Presidenta de la República en dos lugares diferentes. A las 4 de la tarde estaba en Palacio de Gobierno con el expresidente Pedro Castillo. Pedro Castillo ingresaba a las 13:55. Es altamente fiable que las personas que están al lado del expresidente tengan que estar antes. En buen cristiano, no hay una indagación previa para desmontar las mentiras de un colaborador eficaz como es Víctor Torres Merino. Y no estoy revelando su identidad porque la propia disposición revela su identidad. Víctor Torres Merino no es un aspirante a colaboración, es un aspirante al farsante del año. Entonces, situaciones como esas, contextos que no son reflexivos, situaciones así, casi unineuronales a veces, y que tienen como un propósito definido la Presidenta de la República, sí me hacen creer que el Ministerio Público ha cesado y ha perdido en objetividad. Y un dato más, que es la respuesta número 2. Hace un tiempo a esta parte, Willax sacó un reportaje acerca de el preconcepto del juez Concepción Carhuancho en el caso de los Huaquis en la sombra. Sí. Y hay una ceguera selectiva y hay una indignación periodística selectiva. Estoy absolutamente convencido que si ese gráfico era para un sector de la prensa que favorece a ciertos personajes para no darle prisión, sino para darle libertad, automáticamente habría un cercenamiento a Concepción Carhuancho. Yo dije en varios programas que Concepción Carhuancho no juzga a seres humanos, tiene objetivos políticos. Sí, hace copy-paste de la... Sí. Keiko Fujimori, Ollantumala, Nadine Heredia, Mateo Castañeda. Porque los derechos humanos no tienen rostro. No interesa si son Torda, en Portugal, o Castañeda, o Boluarte. No interesa eso. No tiene seres a quienes juzga. Tiene objetivos políticos. Lo manifesté. Willax sacó una conferencia en donde esta persona claramente preconceptúa sobre una responsabilidad anticipada y no hay absolutamente ninguna reacción por parte ni del Ministerio Público. Y además, después sí hay dolo, porque él en un chat le pide al coordinador de esta cátedra que borre ese video. Fíjate que eso es particularmente relevante, porque si analizamos en clave del comportamiento obstruccionista de toda persona que usualmente se somete a las garras de Concepción Carhuancho, porque no es al juzgado, es a las garras de Concepción Carhuancho. Si él hubiera visto esa actitud, te mete la prisión preventiva. Exactamente. En una. Conducta obstruccionista, manipulación de testigos, ocultamiento de evidencia. Exactamente. La presidenta dice que su gobierno está en una lucha frontal contra los caviares. Esto obviamente a los caviares los ha puesto en pie de guerra, se los cargaron encima y obviamente manejan los medios y tienen una máquina de demolición, pues no, al servicio de sus intereses. ¿A qué se refiere con esto la presidenta y qué significa en este contexto tan difícil en que vemos que se está resquebrajando la institucionalidad del país? A ver, son expresiones de la Presidenta de la República y son expresiones sin que esto signifique una justificación de las mismas. Con esto no estoy calificando que son impropias, por supuesto, pero son expresiones... Pero los caviares existen. Son expresiones de una persona, como tú y como yo, que se siente no acorralada por el Ministerio Público ni tampoco por los medios de comunicación. Hace unos días escuché a una periodista que decía que
hacen bien los medios de comunicación en hacer ese tipo de reportajes, y si hay ese tipo de reacciones de la Presidenta de la República es porque el medio está acorralando a la Presidenta. Yo te soy absolutamente honesto, Augusto. Estoy preocupado, por supuesto, por los casos de la Presidenta, no podría ser indiferente, pero no me quita el sueño. No hay un solo caso de contenido penal que me preocupe. Ya, pero ¿qué se refiere con lo de los caviares? Que hay ciertos sectores que están pululando en algunas entidades públicas. Bueno, el tótem caviar Gustavo Gorriti, nosotros sospechamos poderosamente que está controlando a Delia Espinosa, ¿no? Y el poder detrás... No quiero afirmar nombres, pero... Del poder es también un manejo fuerte de Zoraida Ábalos. Eso ya es información que nosotros hemos corroborado por varias líneas de investigación. Las instituciones públicas no pueden convertirse, Augusto, en organizaciones políticas. Pero el Ministerio Público ahorita... Las instituciones públicas no tienen una ideología política, tienen la ideología del derecho, no la ideología política. Y me parece que cuando eso ocurre, o cuando hay archivos que son censurables, como el que ha ocurrido de la fiscal de la Nación, a Pablo Sánchez Velarde, te da una lectura de dos reflejos. El primero, hay que cuidar ciertas amistades. Y lo segundo, hay atenciones selectivas que se están dando. Y eso, Augusto, deslegitima el respeto de la ciudadana hacia la institución, de los investigados y de los abogados hacia la institución. La respuesta de Gustavo Gorriti, ¿cómo la tomas? Ante la bajeza, la caballerosidad como respuesta. Esa es mi respuesta. Y además ha grabado un audio, ¿no? Que celebran. Es un comentario denigrante para cualquier mujer, ¿no? Menos... La Presidenta de la República... De lo que representa la Presidenta, ¿no? Es madre, es una dama, es mujer y es presidenta. Razones suficientes para que ese tipo de bajezas de una persona como él no vuelvan a repetirse. Es absolutamente impropio y, como te repito, no quiero calificarlo. Ante la bajeza, la caballerosidad siempre como respuesta. Y consideran que, por ejemplo, IDL Reporteros, que es el medio de este señor, si está actuando de una manera sigilosa para tratar de derrocar o dar el golpe blando, como lo ha calificado la Presidenta, ¿podría ser intervenido? A mí me sorprende la decisión que ha existido y el trato disímil y diferente que ha existido con Gustavo Gorriti. Independientemente... Pero sería muy grave que se pongan a intervenir medios, ¿no? Nosotros somos enemigos declarados de Gustavo Gorriti, pero pienso que debe tener su medio. Sin duda. Que él tiene que tener su portal y que no se meta en las instituciones, ¿no? Pero que tenga la libertad de decir lo que mejor le parezca, incluso si es ofensivo para la Presidenta. Pero cuando hay un desborde en la profesión o la profesión trasciende un ámbito, no te digo necesariamente delictivo, sino de información que es importante de cara a una investigación, las puertas de todo medio de comunicación deberían estar abiertas también al Ministerio Público y no, por el contrario, cerrarlas. Pero el gobierno no considera intervenir ningún medio que sientan que está acosando a la Presidenta. De ninguna manera. Eso es imposible. De ninguna forma. Sería gravísimo, ¿no? No ha pasado esa idea en la cabeza de la Presidenta ni en ninguno de los ministros. Absolutamente negada esa afirmación. ¿Cómo podemos reparar esto que está siendo inviable? Muchas gestiones, como por ejemplo aquí la fiscal de la Nación le manda al secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, Hugo Alejandro Peñares, y le dice, no, el tribunal admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad que él haya planteado por la ley 32130, que considera le quita facultades de investigación al Ministerio Público, se las entrega a la policía, ¿no? Entonces ella dice que como yo estoy en contra de esa norma, no voy a participar. Y lo que le responde, ¿no? El secretario técnico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en esta comisión especial es que la ley ya está, ¿no? La ley ya está aprobada, es una realidad, y que si ella no cumple con la ley está omitiendo, está cayendo en la omisión de sus responsabilidades. El problema es muy grande aquí porque vemos que el Ministerio Público y la policía no van a poder trabajar juntos ahora. Y si no trabajan juntos no podemos hacer justicia, ¿no? No solo eso, Augusto. A ver, en las demandas de inconstitucionalidad que han acontecido ante el Tribunal Constitucional,
Yo hubiese deseado, como docente universitario y como abogado que soy, que sea la fiscal de la Nación quien valientemente esté en ese atril. Si ella considera de que hay violaciones a la autonomía y a la institución en el ejercicio de la investigación del Ministerio Público, debería ser la vocera de la institución, no solamente en los medios de comunicación, sino principalmente en el foro académico, en el foro judicial. Y la fiscal de la Nación no representa a su institución en el foro que corresponde hacerlo. Las representaciones que han tenido son absolutamente infaustas y es una lectura que hay que desarrollar. Y en segundo lugar, Delia Espinosa, con todo respeto, versus Delia Espinosa. Nosotros hemos considerado que no vamos a declarar en un caso en particular porque el Ministerio Público ha declarado extemporáneamente la investigación. Si bien hemos... ¿Cuál es ese caso? El caso Cofre, que estamos citados para el día de hoy. Yo le dije al Ministerio Público, cuando la presidenta fue a declarar y se acogió momentáneamente al derecho a guardar silencio hasta que la Sala Penal de Apelaciones resuelva. Fiscal de la Nación, Delia Espinosa, no puedes hacer eso porque finalmente la investigación sigue vigente e independientemente de lo que resuelva la Sala, tú debes declarar. Mutatis mutandis lo que pasó en el gráfico que tú señalas. No voy a participar hasta que el Tribunal Constitucional resuelva. Delia Espinosa versus Delia Espinosa. Muy bien, doctor, gracias. Se nos ha agotado el tiempo y bueno, le agradezco haber estado aquí para esclarecer todo esto. Es una postura que ningún medio va a tomar, ¿no? Ya sabemos que hay una línea de lo que es lo, entre comillas, políticamente correcto hacer en estas circunstancias. Nosotros tenemos otra postura y escuchamos a todas las partes. Así que bienvenido y gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy bien, no hay tiempo para más. Le damos el pase a Milagros Leiva Entrevista, como siempre. Hasta la próxima.